Siempre creí que ver a mi hija casarse sería el momento más dulce de mi vida. Pensé que, después de tantos años sola, por fin tendría paz. Que el amor de ella y su esposo traería alegría a esta casa silenciosa. Soñaba con nietos riendo, con cenas largas y con una familia unida. Pero jamás imaginé que, una noche cualquiera, descubriría el álbum secreto de mi yerno, mientras mi hija dormía tranquila en la habitación de al lado. Aquella carpeta, con su título inocente, escondía el horror más calculado que una madre puede presenciar. Y si crees que esta historia termina con un simple descubrimiento, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, lo que me atreví a enfrentar, cambió el destino de toda mi familia. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no podrás creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para no perderte las próximas historias que te harán sentir cada palabra. Mi nombre es Isabel Serrano Martín, tengo 72 años, y durante toda mi vida creí que la bondad podía calmar cualquier tormenta. Fui maestra, madre viuda y mujer de fe. Hasta aquella noche, en que la verdad me enseñó que incluso el amor más puro puede dormir al lado del peligro. Nunca pensé que volver a vivir con mi hija a los 72 años se sentiría tan ajeno. María me recibió con una sonrisa dulce, de esas que intentan ocultar cansancio. El ático donde vivía con Sergio era amplio, con pisos de mármol pulido, cortinas de seda beige y una vista que parecía sacada de una revista de decoración. Todo brillaba, incluso el aire olía caro, una mezcla de perfume francés y limpieza reciente. Agradecí el gesto de que me abrieran las puertas, pero en el fondo sentí que no pertenecía a ese lugar. Había demasiado orden, demasiada perfección. Cuando algo luce impecable, casi siempre hay algo roto detrás. Sergio me saludó con ese tipo de elegancia que se compra. Traje a la medida, reloj caro, sonrisa exacta. Me besó la mejilla como quien firma un contrato. Me habló de finanzas, de inversiones, de las cuentas conjuntas que administraba para garantizar el futuro de María. Yo asentía, aunque cada palabra suya me sonaba ensayada. No había calidez, solo control. Esa misma tarde me mostró la casa con orgullo, el comedor lleno de copas de cristal, un bar con botellas importadas, un cuadro moderno colgado junto a la caja fuerte disimulada. Me sentí como una invitada en un hotel boutique donde nadie te conoce de verdad. Con los días noté que María parecía más nerviosa de lo habitual. Se arreglaba demasiado, hablaba poco y evitaba mencionar temas de dinero. Sergio, en cambio, estaba siempre pendiente de su imagen. Vivía para mostrarse. Iba a su club privado, hablaba por teléfono con voz baja, revisaba su tarjeta de crédito cada noche como si cuidara un tesoro. Yo no decía nada, pero observaba. Aprendí que a veces el silencio es la única forma de sobrevivir entre gente que te sonríe mientras mide tus pasos. Una tarde, mientras doblaba toallas en la habitación de huéspedes, escuché la voz de Sergio al teléfono. No quiso verme, pero yo alcancé a oír: «No te preocupes, está bajo control. Ella no sospecha nada». Mi corazón dio un salto. Pensé que hablaba de negocios, aunque su tono era el de alguien que esconde algo más. Fingí no haber escuchado y seguí ordenando. Me temblaban las manos. Al cerrar la puerta, supe que había entrado a una historia que no entendía del todo, pero que me incluía sin mi permiso. Las noches eran largas. Desde mi cama podía escuchar el eco del ascensor, el murmullo del televisor y el chasquido del hielo al caer en los vasos del bar. En esa casa de lujo, el silencio dolía más que la soledad. No había risas, no había música. Solo el zumbido del aire acondicionado y la distancia entre una madre que observa y una hija que ya no la necesita. Extrañaba mi casa de Granada, el olor a jazmín, la calma del jardín donde nadie fingía nada. Aquí, todo era hermoso, pero nadie respiraba en paz. Un viernes, María me pidió que me quedara sola porque tenían una cena de negocios. Dijo que Sergio se había asociado con una agencia de viajes para abrir una cadena de hoteles boutique. Lo dijo con ilusión, aunque sus ojos contaban otra cosa. Cuando se fueron, caminé por el pasillo iluminado. El despacho de Sergio estaba entreabierto. Adentro, el brillo del monitor rompía la oscuridad. Dudé unos segundos antes de acercarme. Sobre el escritorio había documentos,
una libreta de notas y una tarjeta dorada con el logo de un banco suizo. Toqué el ratón de la computadora y la pantalla se encendió. No pude evitar mirar. En el escritorio digital había una carpeta con un nombre curioso: Galería, éxitos. Dudé, pero la curiosidad pudo más. La abrí. Aparecieron fotos, muchas, ordenadas por fechas. Familias en jardines, mansiones, escrituras firmadas, relojes, joyas, propiedades. Cada imagen tenía una marca roja en una esquina, como si fueran trofeos. Reconocí el apellido de una de esas familias. Sergio había hablado de ellos como amigos inversionistas. No entendí nada, pero el estómago me avisó que debía cerrar esa pantalla. Respiré profundo, pero un ruido detrás de mí me hizo girar. En el reflejo del cristal vi su sombra. Sergio estaba en la puerta, quieto, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿No puede dormir?», preguntó con voz calmada. «Solo buscaba un libro», respondí intentando mantener la voz firme. Caminó hacia mi despacio, tomó el portátil y lo cerró sin apartar la mirada. «Cuídese, doña Isabel. En esta casa hay cosas que es mejor no tocar». Su tono era amable, pero cada palabra pesó como una amenaza. Esa noche no dormí. En la oscuridad repasé cada detalle, cada gesto. Pensé en María, en su sonrisa cansada, en sus silencios. Recordé las historias que contaba de su esposo ideal, del hombre perfecto que la sacó de la rutina. Me pregunté cuántas veces había confundido amor con seguridad. El amanecer me encontró en la sala, envuelta en una manta, mirando las luces de la ciudad. Madrid se veía hermosa desde el piso 22, pero yo solo sentía frío. Cuando escuché el sonido de las llaves en la puerta, fingí estar dormida. María entró de puntillas, Sergio detrás de ella. Llevaban bolsas de una joyería, una botella de vino y esa complicidad de pareja que a veces lastima más que reconforta. Él la abrazó por la cintura y le susurró algo al oído. Ella rió. Me dolió verla feliz junto a un hombre que ya me inspiraba miedo. Supe entonces que el silencio no me protegería por mucho tiempo. Algo dentro de mí empezó a prepararse para la guerra. El sol entró por las ventanas grandes y bañó el mármol con un brillo dorado. Todo parecía tranquilo, pero yo ya no veía belleza, sino trampas. No sabía todavía lo que vendría, pero intuía que el peligro estaba más cerca de lo que podía imaginar. En esa casa elegante y luminosa, el lujo era solo una máscara. Detrás de cada sonrisa había un secreto, y detrás de cada puerta, un sonido que no quería volver a oír. Desperté con el corazón agitado y un presentimiento que no supe callar. La casa seguía en silencio, con ese aroma a flores artificiales que no cambia ni cuando abres las ventanas. María preparaba café en la cocina, moviéndose con esa calma forzada que usan las mujeres cuando quieren disimular el cansancio. Sergio ya estaba listo, con su traje oscuro y su reloj brillante. «Voy al banco a retirar unos fondos», dijo con un beso rápido en la frente de mi hija. Yo solo observé el movimiento de sus manos. Eran las manos de alguien que siempre quiere tener el control. El desayuno fue una escena elegante, pero hueca. Pan artesanal, mermelada francesa, vajilla de porcelana. María hablaba de un viaje que Sergio planeaba hacer por negocios, una reunión en un hotel boutique de Valencia. «Será solo una semana», dijo sonriendo. Yo pregunté si necesitaban algo y él me miró con cortesía forzada. «Solo que no toque mis cosas, por favor». Lo dijo con voz amable, pero el filo en su mirada fue suficiente. En ese instante entendí que había cruzado una línea invisible la noche anterior. Pasé el resto del día limpiando el salón, más por nervios que por gusto. Alrededor, cada mueble parecía observarme. La decoración era impecable, alfombra persa, sillones de cuero, cuadros abstractos. Pero entre tanto lujo se respiraba un vacío raro, como si todo estuviera puesto para impresionar a alguien que nunca llegaba. En el escritorio de Sergio encontré un sobre con papeles de una cuenta conjunta a nombre de ambos. Me sorprendió que María no supiera de eso. ¿Por qué un hombre necesita esconder dinero de su propia esposa? Guardé esa duda en el pecho, como quien guarda una herida para revisarla más tarde. Esa noche, mientras ellos cenaban con amigos en un restaurante elegante, me quedé sola. Encendí una lámpara pequeña y caminé hacia su despacho.
El aire olía a madera nueva y perfume caro. Mis dedos temblaron cuando toqué el teclado del portátil. La misma carpeta seguía ahí, Galería, Éxitos. Dudé. Podía fingir que no había visto nada, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Volví a abrirla. Las fotos seguían ahí, ordenadas por fecha. Nuevas imágenes se habían añadido. Había escrituras, contratos, incluso una carta firmada por un notario. Todo tenía algo en común. Cada familia desaparecía de su vida después de aparecer en ese álbum. Cerré la computadora y me quedé inmóvil, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Sentí un sudor frío correr por mi espalda. El corazón me golpeaba el pecho con una fuerza que no recordaba desde mi juventud. Pensé en mi hija, en su inocencia, en su fe ciega. ¿Cuántas veces la había escuchado decir que su esposo era el mejor hombre del mundo? No quería romperle la ilusión, pero tampoco podía quedarme callada. Había una línea entre el amor y la ceguera, y María estaba justo en medio. A la mañana siguiente, Sergio salió temprano. Dijo que tenía que revisar unas propiedades. Su tono era tan natural que cualquiera le habría creído. María se quedó en casa, revisando catálogos de ropa de diseñador para su próximo evento. Yo la miraba en silencio, recordando cuando era niña y se probaba mis collares frente al espejo. Le pregunté si era feliz, y ella me respondió con una sonrisa que dolió más que una lágrima. Claro, mamá. Tengo todo lo que siempre quise. Y yo pensé, sí, todo, menos la verdad. Por la tarde fui al jardín. Las rosas estaban perfectas, demasiado perfectas. Me pregunté si también serían falsas. Mientras regaba las plantas, vi a Sergio llegar en su auto nuevo. Bajó hablando por teléfono, con voz baja. Mencionó una transferencia, un número de cuenta y la palabra cerrar trato. Me escondí detrás de la cortina del ventanal. Lo vi entrar directo a su despacho con una maleta pequeña. Poco después, el sonido metálico de la caja fuerte rompió el silencio. Cuando la casa volvió a quedar tranquila, caminé hacia su oficina. Me temblaban las piernas. Quise abrir la caja fuerte, pero no sabía la combinación. Al tocar el marco del cuadro que la cubría, sentí algo extraño, una llave adherida con cinta en la parte trasera. La guardé en el bolsillo sin pensarlo. Volví a mi habitación intentando que no se notara el temblor en mis manos. El reflejo del espejo me mostró algo que no reconocí, una mujer decidida, aunque el miedo le mordiera los huesos. Esa noche, mientras cenábamos, Sergio me miró con calma. «¿Todo bien, doña Isabel?», preguntó. «Sí, hijo. Todo bien». Mi voz no tembló, pero mi mente sí. Lo observé servir el vino con precisión, limpiarse las manos con una servilleta de lino, hablar de negocios con ese orgullo que usan los hombres acostumbrados a mandar. María lo escuchaba con admiración. Yo, con horror. Comprendí que el peligro no estaba afuera. Vivía con nosotras, respiraba nuestro aire, comía en nuestra mesa. Cuando me fui a dormir, la casa parecía más grande, más fría. El mármol reflejaba las luces del pasillo como un espejo de advertencias. Cerré los ojos y juré que, si el destino me había puesto allí, era por una razón. No sabía aún lo que descubriría, pero intuía que esa llave escondida sería la primera grieta en el cristal perfecto de la mentira. Esa llave se convirtió en un secreto entre mis dedos. La escondí dentro del forro de mi bolso de cuero, junto a una fotografía vieja de mi esposo. No tenía idea de qué habría, pero supe que pertenecía a la verdad. Pasaron 3 días sin que nadie mencionara nada, como si la casa respirara en calma. Sergio hablaba de abrir una nueva cuenta en el banco, decía que quería diversificar las finanzas familiares. María lo escuchaba fascinada, creyendo que la palabra inversión significaba estabilidad. Yo sabía que, en su boca, significaba poder. Una tarde, mientras limpiaba su despacho, volví a ver el portátil. Me prometí no tocarlo más, pero la tentación fue más fuerte. Lo encendí. La carpeta Galería, Éxitos seguía ahí, pero ahora tenía subcarpetas con nombres de ciudades: Valencia, Málaga, Bilbao, Sevilla. Cada una contenía fotos, contratos y correos electrónicos. Leí algunos. Eran acuerdos de compra de propiedades,
pero firmados por personas distintas. El mismo formato, la misma firma, la misma falsificación. Sergio robaba fortunas usando el encanto que tanto presumía. Entre los documentos encontré algo que me hizo perder el aire, una foto de una familia que conocí años atrás, los Luján. Recordé haber escuchado que lo habían perdido todo tras un fraude inmobiliario. Ahí estaban sus rostros, tachados con tinta roja. Debajo, una frase escrita en mayúsculas, liquidado con éxito. Sentí un escalofrío. Si los Luján estaban en ese álbum, ¿cuántas familias más habrían caído? Cerré la computadora, temblando. No podía entender cómo alguien podía coleccionar ruinas humanas como si fueran trofeos. Esa noche no pude cenar. María me preguntó si me sentía mal. Le dije que solo estaba cansada. Ella sonrió y me ofreció un té, con esa dulzura automática que aprendió de mí. Pero mientras lo servía, mis ojos se llenaron de lágrimas. No por mí, sino por ella. Mi hija dormía abrazada a una bomba sin saberlo. Me quedé despierta hasta tarde, mirando por la ventana el reflejo de las luces de la ciudad. Madrid se veía tan brillante desde el ático, pero yo sabía que en esa altura también se escondía el peligro. A la mañana siguiente, Sergio se fue temprano. María aprovechó para ir al spa de lujo del centro, algo que él mismo le había pagado para que se relajara. Ese detalle me dio náusea. Un hombre generoso no necesita comprar paz. Cuando quedé sola, busqué la llave. Volví al despacho, cerré las cortinas y moví el cuadro. La caja fuerte estaba frente a mí. Mis manos temblaron tanto que apenas pude insertar la llave. Giré despacio, esperando un sonido, una pista. Un clic seco me confirmó que el metal cedía. Dentro había una carpeta gruesa y un pequeño álbum de cuero negro. En la portada, grabadas en dorado, las iniciales SL. Lo abrí con el corazón en la garganta. Las primeras páginas mostraban recortes de periódico con titulares de fraudes millonarios, seguidos de fotografías familiares y copias de escrituras. Era un archivo de víctimas. Cada caso tenía anotaciones, fechas, números de cuenta y, al final, una palabra en rojo: cumplido. Cuando llegué a la última página, vi algo que me paralizó. Había una foto mía con María, tomada el día que me mudé con ellos. Debajo, una frase: próximas, Isabel y María. Eliminación programada. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Me aferré al escritorio para no caer. Escuché el reloj del salón marcar las 3 de la tarde, cada campanada como una sentencia. Cerré el álbum, lo guardé en mi bolso y me miré en el espejo del despacho. No era la misma mujer que llegó a esa casa buscando compañía. Era otra, alguien que acababa de entender que el amor de su hija estaba casado con un depredador. Sentí rabia, miedo y algo más profundo, una necesidad absoluta de proteger lo que quedaba de nosotras. Esperé a que María regresara. La vi entrar con su bolso nuevo, sonriendo. Traía en las manos un catálogo de una agencia de viajes. Sergio quiere que vayamos a París en otoño, dijo entusiasmada. La abracé con fuerza. No pude decirle nada. Si hablaba, él sabría. Si callaba, la perdería. En ese instante entendí lo que significaba el silencio de las madres. A veces callamos para no romper lo poco que queda en pie. Me prometí que cuando llegara el momento, hablaría. Pero no aún. Esa noche escondí el álbum bajo mi cama, dentro de una caja de zapatos. Escuché a Sergio hablar por teléfono desde el pasillo. No te preocupes, dijo, todo saldrá igual que antes. La transferencia está lista. Mi piel se erizó. Pensé en los nombres tachados del álbum y supe que nosotras éramos las siguientes. No sabía cómo ni cuándo, pero sentí que el tiempo se nos acababa. Cerré los ojos con la respiración entrecortada, aferrándome a una sola idea. No dejaría que ese hombre destruyera a mi hija. No mientras yo respirara. El amanecer me encontró sin dormir. El álbum seguía bajo mi cama, como una bomba lista para estallar. Afuera, la ciudad despertaba, los autos pasaban, y el aroma del café recién hecho inundaba la cocina. Todo parecía normal, pero ya nada lo era. Me preparé un té, intentando calmar las manos. Y aunque el miedo seguía en mi pecho,
Algo dentro de mí empezó a fortalecerse. No sabía cómo lo enfrentaría, pero una certeza se formó en mi mente. Ese álbum sería su condena. El amanecer de ese lunes me pareció más largo que cualquier otro. No era solo el miedo, era la sensación de estar viviendo entre enemigos que me ofrecían café cada mañana. La casa estaba impecable, como si el mármol brillara más después de cada mentira. María se arreglaba frente al espejo, usando una blusa de seda nueva y un perfume tan intenso que llenó todo el pasillo. Sergio me dijo que hoy iremos al banco a firmar algo importante, comentó sin mirarme. Sentí un nudo en el estómago. En esa frase, cada palabra sonó como una despedida disfrazada de rutina. Durante el desayuno, él parecía más amable que de costumbre. Me ofreció pan tostado y sonrió con esa falsa calidez que ya conocía. ¿Durmió bien, suegra?, preguntó. Lo suficiente, respondí con una calma que no sentía. Cada movimiento suyo estaba medido, el modo en que revolvía el café, cómo colocaba los cubiertos, la manera en que su mirada se detenía en mí solo un segundo antes de volver a María. No era cariño, era vigilancia. Ese tipo de atención que huele a advertencia. Después de que salieron, caminé por la casa. El eco de mis pasos sobre el suelo de mármol se mezclaba con el sonido lejano del tráfico. Me asomé al ventanal y vi la ciudad moverse sin saber que, en un ático como el nuestro, la verdad se pudría en silencio. Abrí las cortinas del salón y observé la pintura moderna que escondía la caja fuerte. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí furia. Ese hombre había convertido el lujo en una trampa y mi hogar en un escenario. Y yo, sin quererlo, era parte del decorado. Decidí salir a despejarme. Caminé hasta un restaurante elegante cerca del Parque El Retiro. Pedí un café y observé a la gente pasar. Parejas riendo, familias conversando, ancianos leyendo el periódico. Todos parecían tener algo que yo ya no tenía: confianza. En la mesa de al lado, dos hombres hablaban de una venta de propiedades. Uno de ellos mencionó a un consultor financiero llamado Sergio Lafuente. Casi se me cae la taza. Mi respiración se cortó por un segundo. Fingí buscar algo en mi bolso, pero en realidad estaba escuchando. Es brillante, pero peligroso, dijo el hombre. Juega con el dinero de otros como si fuera suyo. Regresé caminando despacio, con la mente llena de pensamientos que se atropellaban. Cuando abrí la puerta del ático, la encontré a María sentada en el sofá, con una copa de vino a medio terminar. Sus ojos estaban enrojecidos. Discutimos, dijo antes de que yo preguntara. No quiso explicarme por qué necesito firmar un documento de herencia si tú todavía estás viva. Sentí que el alma se me apretaba en el pecho. La abracé sin decir palabra. Sergio apareció en la puerta del despacho, con ese gesto controlado que ya era parte de su rostro. «Todo está bien, ¿verdad?», preguntó. «Sí», respondí. Pero ambos sabíamos que mentía. Esa noche, el ambiente se volvió más pesado. El sonido de sus pasos en el pasillo era como una amenaza constante. María intentaba mantener la calma, pero su sonrisa estaba rota. Mientras guardaba los platos de la cena, vi reflejado su rostro en el cristal de la ventana. Era el de una mujer que empezaba a sospechar, pero no quería ver. Sergio se acercó a mí, demasiado. «¿Por qué no descansa, doña Isabel? Mañana será un día largo». Su voz sonó amable, pero detrás había algo oscuro, una advertencia velada. Me fui a mi habitación y cerré con llave. El espejo me devolvió una imagen que no reconocí: ojeras marcadas, mirada alerta. En mis manos aún tenía la llave de la caja fuerte. La apreté con fuerza, como si pudiera protegerme. En ese momento comprendí algo: el peligro no siempre grita, a veces te sonríe desde el otro lado de la mesa. Me senté en la cama y escribí en una hoja lo que sabía, por si algo me pasaba. Era mi forma de dejar constancia, de que nadie pudiera borrar mi voz. Esa madrugada me despertó el sonido de una puerta. Me levanté en silencio. Escuché pasos que iban hacia la cocina, luego hacia el despacho. Me asomé por la rendija. Sergio estaba allí, con el portátil abierto, hablando por videollamada. «No te preocupes», decía, «ellas no sospechan. Todo se resolverá antes de fin de mes».
Su tono era el de alguien que planea una jugada y ya sabe el resultado. Sentí el pulso en mis sienes. Si él sabía que yo sospechaba, no tendría piedad. Volví a mi habitación antes de que me viera. Cerré los ojos con fuerza. El reloj marcaba las 3 de la mañana. En esa casa, cada sonido parecía un mensaje. Cada sombra tenía nombre. Ya no podía fingir tranquilidad. Algo se acercaba, algo grande, y no sabía si tendría fuerzas para enfrentarlo sola. Pero dentro de ese miedo también había fuego. Un fuego que no era de rabia, sino de supervivencia. Me juré que no volvería a temerle. Que si ese hombre pensaba eliminarme, no se lo pondría fácil. Afuera, el amanecer empezaba a dibujar una línea dorada sobre el mármol del pasillo. La luz del día no traía calma, traía guerra. ¿Y tú? ¿Callarías por miedo a perder la paz o hablarías, aunque eso te costara todo? Al día siguiente, la casa amaneció envuelta en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. María no salió de su habitación y Sergio, como siempre, actuaba como si nada pasara. Su rutina era impecable: café negro, traje planchado, olor a colonia costosa y voz segura. Mientras desayunábamos, noté que revisaba algo en su teléfono con gesto preocupado. «Solo trabajo», dijo al verme mirarlo. Pero su mirada nerviosa lo traicionó. Había aprendido a mentir con una elegancia que asustaba. No todos los criminales usan armas. Algunos usan corbata. Esa tarde decidí ir al banco. Dije que necesitaba revisar mi cuenta de ahorro. La gerente me reconoció enseguida. Había manejado mis fondos desde que vendí la vieja casa en Granada. «Doña Isabel», me dijo con tono amable, «hay movimientos recientes que no parecen suyos». Sentí que se me heló el cuerpo. Me mostró la pantalla. Transferencias pequeñas, constantes, dirigidas a una empresa llamada Inversiones Solaris. Pregunté si María tenía acceso, y la mujer negó con la cabeza. «No, solo aparece el nombre de su yerno». No quise seguir preguntando. Guardé el recibo, sonreí y salí con el alma en un hilo. Al volver al ático, lo encontré en el despacho, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero firme. «Sí, los fondos ya están transferidos. Nadie sospecha». Mi corazón latía tan fuerte que temí que me descubriera. Subí a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba la llave y el álbum. Lo observé unos segundos, sin atreverme a tocarlo. Era mi única prueba, pero también una condena. Sentí que si lo abría una vez más, ya no habría marcha atrás. Esa noche, la cena fue extraña. María intentó mantener la conversación, pero Sergio apenas la miraba. Estaba distraído, como si su mente estuviera en otro sitio. «¿Te pasa algo?», le preguntó ella. «Nada importante», respondió sin levantar la vista. Yo observaba cada gesto. Su mano derecha se movía sobre el mantel, tocando la copa, el cuchillo, el borde del plato. Nerviosa, casi automática. Cuando terminó de comer, se levantó y me dijo con una sonrisa cortés: «Doña Isabel, recuerde que la confianza es lo más valioso en una familia». Esa frase se me quedó grabada como una amenaza. En cuanto se fue, María rompió a llorar. «Ya no lo reconozco, mamá». Me habla con frialdad, me evita. La abracé. No supe qué decirle. No podía revelarle todo sin pruebas sólidas. «Tal vez está estresado, hija», mentí. En el fondo sabía que mentirle era una forma de protegerla. Pero esa mentira me quemaba por dentro. Pasé la noche en vela, escuchando los ruidos del piso superior, el zumbido del refrigerador, el eco del silencio. En una casa llena de lujo, lo que más faltaba era paz. Al día siguiente, decidí grabar una conversación. Encendí el micrófono del celular y lo escondí bajo un cojín del sofá. Sergio llegó a casa temprano. Traía un sobre en la mano. «Firmas falsas, propiedades nuevas, todo listo», dijo al teléfono. Grabé cada palabra. Mi respiración se mezclaba con su voz. Cuando salió del cuarto, recuperé el celular y escuché la grabación. Su tono era tan frío que me dolió el estómago. Esa prueba debía guardarla en un sitio seguro. ¿Pero dónde? Fui al vestidor de María,
Abrí su joyero y escondí la memoria USB debajo de un estuche de perlas. Ella nunca lo revisaba. Mientras cerraba la tapa, vi mi reflejo en el espejo, ojeras, cabello revuelto, un rostro que ya no conocía. No era miedo lo que me movía, era dignidad. No dejaría que ese hombre robara lo que tanto nos costó construir. Tenía que resistir, aunque nadie me creyera. En los bolsillos del poder siempre caben los secretos, pero en los míos ahora cabía la verdad. Esa tarde, María me pidió acompañarla al club privado donde Sergio solía reunirse. «Quiero entender qué hace ahí», dijo con voz temblorosa. Acepté. Desde una esquina, lo vimos conversar con 3 hombres trajeados. En la mesa había copas de vino caro, documentos y una laptop. Alcancé a escuchar algo. «Si firmamos esto, las propiedades quedarán a mi nombre». María me tomó de la mano. «¿Lo escuchaste?» Asentí en silencio. Por fin empezaba a ver. De regreso a casa, no hablamos. Cada una iba perdida en sus pensamientos. Cuando llegamos, Sergio nos esperaba en la sala. «¿Salieron juntas?», preguntó sonriendo. María mintió con naturalidad. «Fuimos de compras». Él se acercó, la abrazó y le susurró algo al oído. Yo solo vi su mirada sobre mí, fija, desafiante, calculada. En ese instante supe que él ya sabía que lo sabíamos. Esa noche cerré mi puerta con seguro. Saqué el álbum, lo puse sobre la cama y lo abrí por la última página. La foto de nosotras seguía ahí, con la misma frase escrita en tinta roja: eliminación programada. Respiré hondo. No podía seguir esperando. Si el silencio era mi escudo, también podía ser mi cárcel. Y yo ya había pasado suficiente tiempo encerrada en el miedo. El reloj marcó la medianoche. Afuera, la ciudad dormía, pero en mi pecho empezaba a despertar algo distinto: el valor. La casa estaba en calma, pero cada sombra parecía tener ojos. No podía detener el temblor de mis manos, pero dentro de mí ya había una decisión. No huiría. No esta vez. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas con una fuerza que parecía presagio. Intenté leer un libro, pero las palabras se deshacían frente a mis ojos. En la casa reinaba un silencio pesado, de esos que anuncian algo. Me recosté sin apagar la lámpara, incapaz de entregarme al sueño. De pronto escuché un crujido en el pasillo, un sonido leve, como el roce de unos zapatos sobre el mármol. Contuve la respiración. «María», susurré. Nadie respondió. Me levanté despacio, con el corazón latiendo a golpes, y escuché de nuevo el ruido. Esta vez más cerca. Caminé hasta la puerta y miré por la rendija. La luz del pasillo estaba encendida, pero no vi a nadie. La casa parecía dormida, aunque el aire tenía otro peso. Pensé que era mi imaginación hasta que la perilla se movió lentamente. Retrocedí. El clic del cerrojo sonó débil, casi como un suspiro. «¿Quién está ahí?», pregunté con la voz quebrada. Nadie contestó. Lo siguiente que vi fue una sombra alargada proyectarse en el suelo, una figura alta, inmóvil. El silencio duró segundos, pero los sentí eternos. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Alcancé a distinguir un guante negro, una manga de traje. «Sergio», murmuré. No hubo respuesta. La puerta volvió a cerrarse con suavidad, y los pasos se alejaron por el pasillo. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada, escuchando el eco de sus pasos perderse en la distancia. Sentí el sudor correr por mi cuello. No sabía si lo había imaginado o si realmente había estado ahí, observándome. Todo mi cuerpo temblaba, pero algo en mi interior se encendió, una alerta imposible de apagar. Al amanecer, encontré una rosa negra sobre mi almohada. Estaba fresca, aún con gotas de agua en los pétalos. En el tallo había una cinta dorada con un mensaje escrito a mano: «No te metas donde no te llaman». Me quedé mirando la flor un largo rato, incapaz de moverme. Era su forma de advertirme. Un recordatorio de que sabía que yo sabía. Tomé la rosa con cuidado y la guardé en una caja, no por miedo, sino como prueba. Quien amenaza deja rastros, y yo pensaba recoger cada uno. Durante el desayuno, fingí normalidad. María hablaba del viaje a París,
de la agencia de viajes que Sergio había contactado. Él la escuchaba con una sonrisa impecable, mientras untaba mermelada en su pan con una precisión enfermiza. Cuando me miró, sentí el filo en sus ojos. «¿Durmió bien, suegra?», preguntó con una voz demasiado amable. «Sí, aunque tuve un sueño extraño», respondí. Él sonrió apenas, y supe que entendía exactamente de qué hablaba. Era un juego, uno donde yo ya no podía retroceder. Esa mañana decidí salir. Necesitaba respirar aire que no oliera a miedo. Caminé hasta una cafetería cerca del banco. Pedí un café con leche y me quedé mirando por la ventana. Los autos pasaban, la gente reía, el mundo seguía. Nadie imaginaría que a unas cuadras alguien planeaba una estafa y, tal vez, un asesinato. Me pregunté cuántas mujeres como yo habrían vivido rodeadas de peligro sin saberlo. Cuántas habrían callado por amor o por vergüenza. En ese momento decidí algo. No me convertiría en una más. Regresé al ático con la mente llena de planes. Empecé a anotar nombres, fechas, montos, cada detalle que recordaba del álbum. Si algo me pasaba, alguien debía encontrar esas pruebas. Guardé los papeles dentro de una caja metálica y la escondí detrás de los manteles de lino del comedor. Sentí una pequeña satisfacción. Por primera vez, estaba actuando. No era solo una anciana asustada, era una mujer que aprendía a defenderse. Esa tarde, mientras doblaba ropa en la habitación de María, escuché la voz de Sergio hablando por teléfono en la terraza. Su tono era distinto, más áspero. Sí, la vieja sospecha, pero no dirá nada. Ya tengo el documento listo. Me quedé congelada. Escuché el sonido del encendedor y su risa corta. Será rápido, te lo prometo. Cerré los ojos y contuve el grito. Si quería salvar a mi hija, debía fingir hasta el último segundo. Por la noche, me acerqué al despacho y lo vi sentado frente al portátil. La pantalla mostraba una hoja de cálculo con cifras, nombres y fechas. En una esquina, una nueva pestaña con mi nombre. Me quedé en la sombra, observando. En ese instante entendí que ya no se trataba solo de dinero o propiedades. Era poder. Era dominio. Sergio no robaba por necesidad, robaba por placer. Cuando apagó la computadora, guardó un sobre en su portafolio y salió de la habitación. Esperé unos minutos antes de entrar. En el teclado había una huella de vino, y junto a ella, una nota: «Mañana todo termina». Esa frase me acompañó toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, la escuchaba. No sabía si se refería a mí o a algo más, pero no podía quedarme quieta. Preparé una maleta pequeña, guardé mis documentos, y puse el álbum dentro. Si algo salía mal, tenía que tenerlo conmigo. No confiaba ni en mi sombra. Me senté frente al espejo y me observé sin pestañear. Había miedo, sí, pero también algo nuevo: coraje. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba huyendo, sino preparándome. Cuando las luces del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana, supe que el juego había cambiado. Ya no era una víctima silenciosa. Era la mujer que lo había descubierto todo. Pero todavía faltaba un movimiento, el más peligroso. Y si quería ganar, debía actuar antes de que él lo hiciera. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris, pesado, como si la ciudad supiera algo que yo no. Desayunamos en silencio. Sergio hojeaba el periódico financiero mientras María intentaba sonreír. Hablaban de una posible inversión en propiedades del sur. Cada palabra me sonaba a mentira. Me limité a escuchar. Cada frase suya era un cálculo, cada gesto, una estrategia. Cuando se fue, le di un beso en la mejilla a mi hija y le dije que saldría a caminar. Pero en realidad tenía otro destino: el banco. Caminé despacio, observando los escaparates. Todo parecía normal: boutiques, relojerías, autos lujosos que pasaban brillando bajo el sol. Pero dentro de mí el miedo seguía latiendo, disfrazado de calma. Llegué al banco y pedí hablar con el director, un viejo conocido de mi difunto esposo. Su oficina olía a cuero y a tabaco caro. «Isabel, qué gusto verla», dijo estrechándome la mano. «Necesito revisar mis cuentas. Ha habido movimientos extraños». Él frunció el ceño. «Claro, siéntese».
Su voz cambió apenas vio la pantalla. Esto no luce bien. El monitor mostraba transferencias a nombre de empresas desconocidas. Montos pequeños, pero constantes. Algunas coincidían con las fechas que había visto en el álbum. ¿Reconoce este número de cuenta?, preguntó. Lo miré con el corazón en la garganta. No, entonces le aconsejo bloquear los retiros y abrir una investigación. Esto parece una triangulación. Asentí, temblando. Él imprimió los registros y me los entregó dentro de un sobresellado. Cuídese, Isabel. A veces el dinero se mueve más rápido que la verdad. Sus palabras me siguieron hasta la calle. Guardé el sobre en mi bolso y tomé un taxi. No podía volver directamente a casa. Pedí al conductor que me llevara a una cafetería discreta, cerca del Parque del Retiro. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un té. Abrí el sobre y repasé los nombres de las empresas. Inversiones Solaris, Capital Aurora, Grupo La Fuente. Ahí estaba. Todo llevaba su firma. Sergio había creado un laberinto financiero para robar fortunas sin dejar huella. Lo que no sabía era que ahora yo tenía el mapa. De pronto, sentí que alguien me observaba. Un hombre con traje oscuro estaba sentado a 2 mesas de distancia. Fingía leer un periódico, pero su mirada se alzaba cada pocos segundos. Guardé el sobre bajo mi abrigo y salí del lugar. Caminé sin rumbo, perdiéndome entre la gente. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Miré hacia atrás y lo vi. Me seguía. Crucé una avenida y me refugié en una tienda de ropa de diseñador. Fingí mirar bolsos, perfumes, zapatos. Cuando volví a asomarme, el hombre ya no estaba. Regresé al ático casi al anochecer. María estaba en la cocina preparando una cena ligera. Sergio hablaba por teléfono en el balcón. Desde el pasillo, lo escuché decir: el dinero ya está en la cuenta, mañana firmamos. Cerré los ojos. Confirmado. El fraude estaba a punto de completarse. Me escondí en mi habitación, saqué los papeles del bolso y los guardé dentro de la caja metálica. Esa noche apenas dormí. Sentía el sonido de la ciudad y debajo, el eco de mi propia respiración. A la mañana siguiente, decidí hablar con María. La encontré en el comedor, maquillándose frente al espejo. Hija, necesito que me escuches. Mamá, no empieces con tus sospechas. María, esto es serio. Hay movimientos de dinero que no reconozco. Creo que Sergio. Ella me interrumpió. Ya basta. No soporto que desconfíes de él. Su voz se quebró. Lo haces porque no te agrada. Me quedé callada. No podía obligarla a ver lo que aún no estaba lista para aceptar. Pero el tiempo se agotaba. Esa tarde, cuando salieron juntos, abrí la caja fuerte. Dentro, el álbum seguía igual. Pero debajo encontré algo nuevo. Una carpeta con copias de escrituras y un documento titulado Transferencia Final, Propiedad Serrano. Lo leí 2 veces para asegurarme. Era mi casa. Mi nombre estaba escrito, pero la firma era falsa. El aire se me fue del cuerpo. Me senté en el suelo, sosteniendo ese papel que probaba todo. La rabia me quemó las manos. Lo guardé junto con los extractos del banco. Ahora tenía suficiente para hundirlo. Pero aún no podía hacerlo. Si él sospechaba, sería capaz de cualquier cosa. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Las canas, las arrugas, los ojos cansados. Pensé en lo fácil que es subestimar a una mujer mayor, creer que no ve, que no entiende. Pero yo lo había visto todo. Esa tarde me juré que, si alguien debía caer, sería él. No yo. No mi hija. Cuando el sol cayó sobre los edificios, la ciudad se tiñó de naranja. Escuché el sonido de la puerta al cerrarse. Ellos habían vuelto. Guardé los papeles bajo el colchón y respiré hondo. Había dado un paso demasiado grande para retroceder. A veces el miedo y la valentía se parecen tanto que solo los separa un suspiro. Y el mío estaba a punto de romperse. Esa noche, Sergio anunció que tendríamos una cena especial. Dijo que quería celebrar la estabilidad de la familia.
Sus palabras me helaron. María, ingenua, se emocionó y corrió a preparar todo. Mandó a limpiar la cristalería, pulió los cubiertos de plata, colocó flores frescas en los floreros. El ático olía a perfume caro y a mentira. Me preguntó si podía ayudarla con la mesa. Asentí. Mientras acomodaba los platos de porcelana, mis manos temblaban. Sentía que el peligro estaba demasiado cerca, respirándome en la nuca. Sergio bajó del estudio vestido con un traje azul marino impecable. Llevaba un reloj suizo que reflejaba la luz del candelabro. Traía ese aire de superioridad que usan los hombres que creen tenerlo todo bajo control. Me ofreció una copa de vino y me sonrió como si no existiera un álbum escondido con su nombre. «Brindemos por la familia», dijo. María lo miraba con amor, y yo con miedo. Cada palabra suya era un disfraz más, una capa de seda sobre un cuerpo de hierro. Durante la cena, habló de negocios. Dijo que pronto viajarían a Valencia para cerrar una negociación con un grupo inversor. Yo apenas lo escuchaba. Mis ojos se fijaron en su celular, que vibró sobre la mesa. Una notificación apareció brevemente en la pantalla. El próximo movimiento, liquídalas antes del lunes. Sentí cómo se me congelaba la sangre. Nadie notó mi reacción. Apreté el tenedor tan fuerte que casi lo doblé. Fingí sonreír, pero mis manos estaban frías como mármol. El resto de la velada se volvió una tortura lenta. Las risas, el tintinear de las copas, la música suave de fondo. Todo parecía normal, pero yo sabía que estábamos comiendo sobre una bomba. Cada vez que él me dirigía la palabra, sentía la amenaza detrás del tono cordial. María hablaba sobre un viaje a París, y yo solo podía pensar en sobrevivir la noche. No podía alertarla sin pruebas sólidas. Si lo hacía, corría el riesgo de que él me eliminara antes de tiempo. Cuando terminamos, él se levantó y me ofreció el brazo para acompañarme al sofá. «Debe descansar, suegra. La edad no perdona». Lo dijo con una sonrisa amable, pero en su voz había veneno. «No se preocupe por mí, Sergio. He llegado hasta aquí sin su ayuda», respondí sin apartar la mirada. Por un momento, su expresión cambió. Vi el enojo escondido tras la máscara del lujo. Su mandíbula se tensó. Luego, volvió a sonreír. «¡Qué carácter!», murmuró antes de salir al balcón con una copa de coñac. María me abrazó con fuerza. «Mamá, gracias por intentar llevarte bien con él. Sé que a veces es difícil». La abracé de vuelta, sin saber cómo advertirle. «Hija, prométeme que no firmarás nada sin leerlo», le dije con voz baja. Ella asintió, sin entender la magnitud de mis palabras. «Claro, mamá». Si tan solo supiera lo que estaba en juego. La vi subir las escaleras, dejando tras de sí el aroma de su perfume mezclado con tristeza. Cuando la casa quedó en silencio, fui al despacho. El portátil estaba encendido. Las carpetas que antes estaban ordenadas ahora mostraban nuevas fechas. Vi una transferencia programada para el día siguiente. El destinatario era una empresa registrada en Islas Caimán. Los montos coincidían con los que había visto en el banco. Él planeaba vaciar nuestras cuentas, vender la casa y desaparecer. Sentí el corazón latir tan fuerte que temí que se escuchara en todo el edificio. Cerré el portátil y me quedé quieta, respirando despacio. Desde la terraza, escuché su voz al teléfono. «Mañana todo se firma. Nadie sospecha». Luego, una pausa. «Sí, primero la vieja, después la hija». Mi mente se quedó en blanco. No había más dudas. Era capaz de cualquier cosa. Tomé el álbum del cajón y lo apreté contra el pecho. Sabía que si lo enfrentaba sola, podía perder. Pero si lo dejaba avanzar, perdería mucho más. La noche se volvió eterna. Me quedé junto a la ventana observando las luces de la ciudad. Todo parecía tan lejos de mi realidad. Pensé en lo fácil que es confundir amor con comodidad, protección con control. Recordé a mi esposo, su honestidad sencilla, su manera de trabajar sin presumir. Sergio era lo opuesto, lujo sin alma. Cerré los ojos y me prometí que no dejaría que destruyera el nombre de mi familia. El dinero puede comprarte una casa,
pero no el respeto. Al amanecer, antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. El sol entró por las cortinas de seda, dorando los muebles del salón. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. Había pasado de temerle a observarlo, y eso me daba poder. No sabía cómo ni cuándo, pero el momento de enfrentarlo llegaría. Y cuando lo hiciera, no habría mármol ni cristal que lo protegiera. ¿Y tú? ¿Mostrarías la verdad, aunque eso destruyera a la persona que amas, o preferirías seguir viviendo la mentira por no romper tu hogar? El amanecer llegó sin descanso. Me levanté antes que todos y caminé hacia la terraza. El aire era fresco, con ese olor a lluvia que deja la madrugada. Desde allí podía ver el jardín que rodeaba el edificio, con sus rosales perfectamente alineados y su césped tan verde que parecía pintado. Siempre pensé que el lujo tenía un precio, pero ahora entendía que a veces se paga con el alma. Mientras observaba las flores, recordé las palabras de Sergio, primero la vieja, después la hija. Ese eco no se me borraba de la mente. Decidí no perder más tiempo. Bajé al jardín con la excusa de tomar aire. Llevaba conmigo el celular, activé el micrófono y lo escondí en el bolsillo del abrigo. Me senté en una banca de piedra desde donde podía ver el balcón del despacho. Poco después, lo vi salir con el teléfono en la mano. Caminaba de un lado a otro, nervioso, hablando con alguien que no podía ver. Su voz se escuchaba entrecortada, pero alcancé a oír algunas palabras. Cuenta bloqueada, investigación, vieja entrometida. El miedo me apretó el pecho. Sabía que hablaba de mí. Regresé al ático sin hacer ruido. María seguía dormida. En la cocina, el aroma del café recién hecho me recordó los días tranquilos de antes, cuando las preocupaciones eran simples. Me preparé una taza y me senté junto a la ventana. Pensé en cómo una vida entera puede cambiar sin aviso, en cómo una mentira puede disfrazarse de amor. Desde la distancia, escuché el sonido de su auto. Sergio se fue sin despedirse. Ese silencio fue una señal. Cuando alguien deja de fingir cortesía, es porque ya no la necesita. Pasé toda la mañana organizando mis pruebas. Los documentos del banco, las fotos del álbum, la carta falsa con mi firma. Cada pieza era un fragmento de verdad. Usé un sobre grande y lo escondí dentro de una carpeta de recetas antiguas. Si alguien entraba a mi habitación, no lo encontraría fácilmente. A veces, lo más evidente es lo que nadie mira. Revisé cada rincón de la casa buscando algo más. Quería entender hasta dónde había llegado su red. Encontré recibos de un club privado, facturas de relojes caros y un talonario de cheques con firmas distintas. Por la tarde, María bajó con cara de preocupación. «Sergio está raro», me dijo. No quiso comer y me pidió que firmara un poder para facilitar una transferencia. Intenté mantener la calma. «¿Y lo firmaste?» «No», le dije que esperaría a consultarlo contigo. La abracé sin hablar. En ese momento sentí que algo en ella empezaba a despertar. El amor puede ser ciego, pero el miedo abre los ojos. Decidí no presionarla. Ella tenía que llegar a la verdad por sí sola, aunque eso doliera. Esa noche, mientras María dormía, bajé al jardín otra vez. Llevaba una linterna pequeña. El aire estaba húmedo y el sonido lejano de los autos me acompañaba. Revisé detrás de las macetas grandes, buscando algo que me explicara sus idas y venidas nocturnas. En una de ellas, escondido bajo la tierra, encontré un sobre plastificado. Lo abrí con cuidado. Dentro había papeles con sellos notariales, nombres y direcciones. Todas mujeres. Todas viudas. Sentí que las piernas me fallaban. Él tenía un patrón. Seducía, estafaba, desaparecía. Y ahora nos tocaba a nosotras. Guardé el sobre y subí de nuevo. Mis manos estaban cubiertas de tierra. Me lavé en silencio, mirando el agua caer sobre el mármol.
Pensé en todas esas mujeres, en las que nunca supieron que su ruina tenía el mismo rostro que ahora compartía mi mesa. Me prometí que ninguna más caería. El miedo me temblaba en los huesos, pero el valor empezó a crecer justo en el mismo lugar donde antes estaba la culpa. A la mañana siguiente, Sergio fingió normalidad. «Hoy tengo una reunión en el banco», dijo al salir. No lo contradije. En cuanto cerró la puerta, fui al teléfono y marqué el número del inspector que me había ayudado una vez, un viejo amigo de mi esposo. «Necesito verlo con urgencia», le dije. Acordamos encontrarnos esa misma tarde. Por primera vez, sentí que el final de su mentira estaba cerca, aunque el peligro también. Antes de salir, entré al cuarto de María. Dormía profundamente, envuelta en su manta favorita. La observé unos segundos. Tenía el mismo gesto que cuando era niña y soñaba que todo saldría bien. Le acaricié el cabello y susurré: «Pronto, hija. Todo terminará pronto». Tomé mi bolso, guardé el sobre y salí sin mirar atrás. Afuera, el aire olía a tormenta. El tipo de tormenta que no moja la piel, pero sacude el alma. Caminé hasta el parque, donde me esperaría el inspector. No sabía cómo terminaría esa historia, pero algo dentro de mí se lo repetía una y otra vez. No hay poder, ni dinero, ni lujo que pueda tapar una verdad cuando decide salir a la luz. Y la mía ya estaba en camino. El inspector llegó puntual, con el mismo sombrero viejo que usaba cuando conoció a mi esposo. Nos sentamos en un café discreto cerca del banco, un lugar pequeño con olor a pan recién hecho y madera pulida. Le conté todo. No me interrumpió. Solo escuchaba, tomando notas en una libreta gastada. Cuando le mostré los documentos y las fotos del álbum, suspiró. «Lo que tiene aquí es grave, Isabel. Muy grave. Este hombre no solo estafa, manipula identidades». Lo miré, temiendo lo peor. «¿Qué significa?» «Que probablemente ya planea desaparecer con otro nombre». Supe entonces que el tiempo se acababa. El inspector me aconsejó guardar las pruebas en un lugar fuera de la casa. Me ofreció su ayuda. «Déjeme analizar todo esto. Pero no le diga nada a su hija todavía. Si él sospecha, puede volverse peligroso». Asentí, aunque dentro de mí ya lo sabía. Caminé de regreso al ático con el corazón apretado. Al llegar, encontré el auto de Sergio estacionado frente al edificio. No debía haber regresado tan pronto. Entré despacio, procurando no hacer ruido. Desde el pasillo escuché su voz en el despacho. Hablaba por teléfono, alterado. «No, no puedo esperar. Las transferencias deben completarse hoy. La vieja está moviendo algo». Mi nombre otra vez. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Subí las escaleras con pasos lentos y fui directo a mi habitación. Guardé los documentos restantes dentro de mi bolso. En ese momento supe que si no actuaba, terminaría en su lista como las otras mujeres. Por la tarde, María bajó al salón con un sobre en la mano. «Mamá, Sergio me pidió que te entregue esto». Lo tomé con cuidado. Estaba sellado con cera roja, como si fuera una invitación formal. Me temblaron los dedos al abrirlo. Adentro había una carta escrita a mano. «Isabel, no se preocupe por su futuro. Estoy haciendo ajustes en la herencia familiar para asegurar que todo quede en orden. Su firma será necesaria, pero no tema, está en buenas manos». Sentí que el corazón me latía en la garganta. Era la prueba más descarada de su plan. Guardé la carta y la mostré a María. «Hija, esto no es una formalidad, es una trampa». Ella se puso pálida. «¿Qué dices, mamá?» «Esto no es por amor, es por control. Si firmas algo, nos quedaremos sin nada». La vi dudar, como si de pronto se le rompiera el velo de los ojos. «¿Por qué haría eso, mamá?» «Porque el dinero es su Dios». Ella lloró en silencio. «No puedo creer que haya sido tan ciega». «No te culpes», le dije. «El amor, cuando es puro, no imagina el mal». Esa noche, decidimos actuar. María fingiría no saber nada. Yo guardaría las pruebas en un lugar seguro. Mientras ella dormía, me senté en el comedor.
El reloj marcaba las 11. Saqué la carta y la observé bajo la luz del candelabro. La tinta tenía un olor extraño, mezcla de tabaco y perfume caro. Lo reconocí. Era el mismo aroma que quedaba en el aire después de sus llamadas nocturnas. Me estremecí. Era como si su presencia se colara por cada rendija de la casa. Al día siguiente, fui al banco con el sobre en la mano. El director me recibió con discreción. Quiero saber si este documento tiene validez. Lo revisó con detenimiento. No, esto es una falsificación. Sentí alivio y rabia a la vez. ¿Puede dejarme una copia sellada? Por supuesto. Pero tenga cuidado, Isabel. Gente como él no perdona. Agradecí y salí sin mirar atrás. Caminé por la acera con la carta en el bolso, como quien lleva una bomba y una salvación al mismo tiempo. Esa tarde, cuando regresé, Sergio me esperaba en la sala. Salió temprano, ¿verdad?, dijo con voz tranquila. Solo fui al mercado. ¿Al mercado o al banco? Su tono cambió, sus ojos también. No entiendo a qué se refiere. No mienta. La vi. Sé perfectamente con quién habló. Sentí cómo se me enfriaban las manos. Solo fui a arreglar asuntos míos. Dio un paso hacia mí. Doña Isabel, hay cosas que no debería tocar. Y hay hombres que no deberían creerse dioses. Nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez, lo vi perder el control. Esa noche, no dormí. El viento golpeaba las ventanas, y el tic-tac del reloj parecía marcar el fin de algo. Saqué la carta, la miré una vez más, y la guardé dentro del álbum. 2 mentiras en un mismo lugar. Pensé en las mujeres cuyos nombres estaban escritos allí. Pensé en sus hijos, en sus vidas rotas. Juré que no nos sumaríamos a esa lista. Si el lujo era su escudo, mi verdad sería el arma. Cuando el sol empezó a iluminar el salón, decidí que el próximo paso sería el más peligroso, exponerlo. No sabía cómo, pero el tiempo de callar había terminado. Había pasado demasiado tiempo siendo invisible, y esa invisibilidad iba a convertirse en mi ventaja. A veces, el silencio no es rendición, es estrategia. Esa mañana amanecí con una calma extraña, la que llega justo antes de la tormenta. Había pasado la noche trazando cada paso en mi mente. No podía seguir esperando a que la suerte decidiera por mí. Tomé el teléfono y llamé al inspector. Necesito hacerlo hoy, le dije sin rodeos. ¿Estás segura, Isabel? Más que nunca. Acordamos encontrarnos en un hotel boutique discreto, lejos del centro. En ese lugar nadie nos reconocería. Empaqué los documentos, la carta y el álbum. Cada pieza era un testigo mudo de la verdad. El lobby del hotel olía a cuero nuevo y café recién molido. En las paredes colgaban cuadros modernos y lámparas doradas. Todo tenía ese aire de lujo tranquilo que esconde secretos. El inspector me esperaba en una mesa del fondo. He revisado todo, dijo en voz baja. Tiene pruebas suficientes para denunciarlo, pero si lo hace ahora, puede desaparecer antes de que lo arresten. Lo miré fijamente. No quiero denunciarlo todavía. Quiero exponerlo frente a todos. Que no le quede refugio. Él asintió con respeto. Entonces planeemos bien su caída. Pasamos horas organizando la estrategia. Le mostré los movimientos bancarios, las firmas falsificadas, los nombres de las víctimas. Convóquelo a una cena familiar, sugirió. Haga que crea que ha ganado, y entonces muéstrele lo que más teme, su propio reflejo. Me quedé en silencio unos segundos, imaginando la escena. María, los vecinos, los amigos de Sergio. Todos presenciando su máscara caer. Necesito que esté la policía lista, pedí. Lo estarán, aseguró. Sentí un temblor recorrerme, mitad miedo, mitad esperanza. Regresé al ático al caer la tarde. Sergio estaba en el balcón hablando por teléfono, de espaldas. María preparaba una lista de invitados para una cena que él mismo había propuesto. El destino me sonreía con ironía. Me acerqué a ella y le dije, invita también a los socios del banco y a los vecinos del edificio. Es una buena oportunidad para agradecerles su apoyo.
No sospechó nada. Buena idea, mamá. La abracé y cerré los ojos un instante. Por dentro, el miedo me ardía como fuego contenido. Durante los días siguientes, la casa se llenó de preparativos. Se limpiaron los candelabros de cristal, se cambiaron las cortinas, y Sergio mandó traer un vino carísimo de Francia. Decía que era una cena de reconciliación. Yo fingí entusiasmo, preparando cada detalle como si realmente creyera en su versión de paz. Lo observaba moverse con seguridad, dar órdenes al personal del catering, sonreír frente a los espejos. No tenía idea de que, en esa misma mesa donde planeaba celebrar, lo esperarían las pruebas de su ruina. El inspector vino una noche, disfrazado de técnico de mantenimiento. Revisó los enchufes, instaló discretamente un micrófono en el comedor y una cámara pequeña detrás del reloj de pared. Cuando le dé la señal, active el control remoto, me explicó. Todo quedará grabado. Lo acompañé hasta la puerta. ¿Y si algo sale mal?, pregunté. Entonces confíe en su instinto. Usted ha llegado hasta aquí sola, Isabel. Sonreí apenas. Tenía razón. En esta historia, la fragilidad era mi disfraz. La víspera de la cena, Sergio me llevó un ramo de flores. Quiero agradecerle por haber comprendido mi posición, dijo con esa voz de seda que usaba cuando tramaba algo. Siempre he querido lo mejor para su hija. Lo sé, respondí, conteniendo la rabia. Me ofreció una copa de vino. La rechacé. No bebo cuando hay cosas pendientes. Me observó unos segundos, intentando leerme. Espero que mañana sea una noche inolvidable. Lo será, le respondí, sabiendo que tenía razón. Esa noche revisé cada prueba una vez más. Las fotos, los documentos, la carta con su letra, los extractos del banco. Todo debía estar perfectamente ordenado. María dormía. Me acerqué a su cama y la cubrí con una manta. Te lo prometí, hija. Nadie más te hará daño. En la cocina, el reloj marcaba las 3. El silencio era absoluto. Tomé el control remoto que el inspector me había dejado. Lo guardé en el bolsillo de mi bata y respiré hondo. El miedo seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Al amanecer, los rayos del sol entraban por las ventanas grandes del salón, iluminando el mármol como si nada oscuro pudiera ocurrir allí. El lujo puede engañar al ojo, pero no al corazón. Preparé la mesa, coloqué las copas y los platos con la precisión de un ritual. Era el escenario perfecto para una caída perfecta. Sergio aún dormía, confiado. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me observaba. Ya no era una madre asustada. Era una testigo lista para hablar. Esa tarde, mientras los invitados confirmaban su asistencia, me senté frente al ventanal y observé la ciudad. Todo parecía seguir igual, pero dentro de mí algo había cambiado. Había aprendido que la dignidad no se pide, se toma. Y mañana, cuando las luces del comedor se encendieran, el hombre que jugó con el destino de tantas mujeres entendería, por fin, lo que se siente ser descubierto bajo la luz de la verdad. El día de la cena amaneció brillante, como si el cielo no tuviera idea de lo que estaba por pasar. Me desperté temprano, con el corazón tranquilo pero alerta. Revisé la mesa una vez más. El mantel de lino recién planchado, las copas de cristal impecables, los cubiertos de plata brillando bajo la luz del candelabro. Cada detalle tenía que estar perfecto. No era solo una cena, era un escenario de justicia. María eligió su vestido más elegante, uno color vino que la hacía parecer una mujer fuerte, aunque por dentro temblara. Yo, en cambio, opté por algo simple. No quería destacar. Quería observar. Sergio bajó de su estudio al caer la tarde. Traje negro, corbata gris, perfume caro. Todo se ve espectacular, dijo, besando a María en la mejilla. Luego me miró con esa sonrisa suya que ya no engañaba a nadie. Gracias por ayudar, suegra. Para eso estamos, hijo, respondí, controlando mi respiración. Cuando los invitados comenzaron a llegar, el ático se llenó de voces, de risas, de copas que tintineaban. El lujo siempre logra distraer a la gente del peligro. Nadie sospechaba que aquella noche, entre copas y halagos, el mundo de Sergio se derrumbaría.
El inspector estaba allí, disfrazado de camarero, sirviendo vino con una tranquilidad envidiable. Cuando me cruzó la mirada, apenas asintió. Era la señal de que todo estaba en marcha. Los socios del banco, los vecinos, incluso un par de periodistas que él mismo había invitado para presumir sus éxitos, estaban en la mesa. Yo me mantuve cerca del control remoto escondido en mi bolso. En mis manos temblaban no los nervios, sino la historia de todas las mujeres que ese hombre había destruido. Durante la cena, Sergio habló como siempre, con seguridad, con encanto, con esa voz de vendedor de sueños que hipnotiza. El éxito, decía, no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes hacer con ello. ¡Qué ironía! Miré a María, que lo escuchaba en silencio, con los ojos húmedos. En un momento, me levanté fingiendo servir más vino. «Todo bien, mamá», susurró. «Sí, hija. Todo está a punto de estar bien». En ese instante, el reloj de pared marcó las 9. El sonido de las campanadas fue mi señal. Saqué el control remoto del bolso y lo apreté. El televisor del comedor se encendió solo. Las risas cesaron. En la pantalla comenzaron a proyectarse las imágenes del álbum, contratos falsificados, transferencias, nombres de familias, su firma repetida una y otra vez. Un silencio helado cubrió la sala. Sergio palideció. «¿Qué es esto?», gritó levantándose. «Tu vida», respondí, mirándolo fijamente. Los invitados se quedaron mudos. María temblaba. «Sergio», dijo con la voz rota. «¿Qué significa esto?». Él intentó reír. «Esto es un montaje. Una manipulación absurda». Pero el inspector ya se había acercado con el micrófono oculto. «No tan absurda, señor Lafuente. Tenemos copias certificadas de todo». Sergio lo miró sin entender. Luego volteó hacia mí. «¿Fuiste tú?». «Sí», dije. «Y no solo por mí, sino por todas las que vinieron antes». En sus ojos ya no había poder, solo miedo. El tipo de miedo que siente un hombre cuando se da cuenta de que subestimó a la mujer equivocada. María rompió a llorar. «Me usaste. Todo era una mentira». Él no respondió. Intentó salir del salón, pero el inspector le bloqueó el paso. Los murmullos crecieron. Alguien grababa con el celular. Los socios se miraban entre sí, horrorizados. «No tienes derecho a arruinarme», dijo entre dientes. «Tú lo hiciste solo», respondí. Tomé la carta falsificada de mi bolso y la puse sobre la mesa. «Esta fue tu última jugada. Pero olvidaste algo. No todo en la vida se compra». Por un momento, el silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y la respiración agitada de todos. Sergio se dejó caer en la silla, con las manos temblando. María lo observaba como si viera un desconocido. «No puedo creer que dormí junto a ti todos estos años». «Perdóname», murmuró él, aunque en su voz no había arrepentimiento, solo derrota. Afuera comenzaron a sonar sirenas. La verdad, por fin, había llegado. Cuando la policía entró, él no se resistió. Caminó despacio, sin mirar a nadie. Antes de cruzar la puerta, me miró una última vez. «Usted no sabe con quién se metió». «Sí, Sergio», le respondí. «Me metí con un cobarde». Los agentes se lo llevaron. La puerta se cerró, y el eco de sus pasos se perdió en el pasillo. María me abrazó sin decir nada. Las lágrimas le corrían por el rostro. «Lo siento, mamá». «No llores, hija. No fuiste tú quien falló». Cuando el último invitado se fue, la casa quedó en silencio. El vino seguía en las copas, las luces aún encendidas, pero el aire se sentía distinto. Me senté en el sofá, exhalando un suspiro que llevaba años esperando. María se acercó y me tomó la mano. «¿Cómo pudiste hacerlo?». «Con miedo, hija, pero con más amor del que él fue capaz de entender». Afuera, la ciudad seguía viva. Dentro, todo acababa de renacer. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de desenmascarar a alguien aunque eso destrozara la vida que creías segura? Nunca olvidaré el sonido de sus pasos alejándose escoltado por la policía.
Fue el ruido más dulce y más triste que escuché en toda mi vida. Cuando cerraron la puerta, la casa quedó muda. El lujo, los candelabros, los espejos, todo parecía un teatro vacío. Las luces aún reflejaban la escena de su derrota. Me quedé de pie en medio del salón, rodeada por los restos de una cena que ya no significaba nada. En ese silencio, entendí que la verdad no siempre libera sin dejar heridas. A veces, decirla duele más que callarla. Los oficiales revisaron cada rincón del ático. Recogieron documentos, computadoras y el álbum que yo misma había entregado. El inspector me dedicó una mirada serena. Lo logró, Isabel. Pero esto apenas comienza. Asentí, exhausta. María estaba sentada en la escalera, con la mirada perdida. En sus manos sostenía la carta falsificada, arrugada por el llanto. Me acerqué y le acaricié el cabello. Se acabó, hija. No, mamá, apenas empieza. Tenía razón. Terminar con él no borraba el daño, solo abría el espacio para entenderlo. A la mañana siguiente, la noticia estaba en todos los medios. Empresario detenido por fraude millonario y falsificación de documentos. Su rostro aparecía en las pantallas de los cafés, en los periódicos del kiosco, en los murmullos de la calle. El nombre Sergio Lafuente se volvió sinónimo de engaño. En las fotos, su traje caro y su sonrisa de triunfador parecían una máscara rota. Mientras todos hablaban de la estafa, yo solo pensaba en la traición más grande, haber jugado con el corazón de mi hija. Pasaron los días como un sueño gris. El ático empezó a vaciarse. Llegaron los abogados, los peritos, los periodistas. Cada visita era un recordatorio de que el lujo puede volverse cárcel. María apenas comía. Yo intentaba mantenerme fuerte, pero por las noches lloraba en silencio. No por él, sino por la inocencia perdida. A veces la escuchaba murmurar su nombre mientras dormía. Quise decirle que el amor no desaparece de golpe, que duele como una herida que aprende a cerrarse poco a poco. El inspector me llamó para declarar. Me pidió que acudiera al tribunal. El edificio era frío, con paredes de mármol y pasillos que olían a café viejo. Lo vi sentado en el banquillo de los acusados, esposado, vestido con un traje barato. Me miró, intentando recuperar algo de poder. No lo consiguió. ¿Tiene algo que decirme?, pregunté. Nada que no sepa, vieja entrometida. Sonreí con calma. Entonces escuche, la justicia no siempre llega rápido, pero llega. Su mirada se desvió. Por primera vez, parecía un hombre común. Durante el juicio, escuché los testimonios de otras víctimas. Historias distintas, el mismo patrón. Mujeres que habían confiado, familias arruinadas, vidas vaciadas por un mismo encanto. Sentí un nudo en la garganta. Una de ellas me abrazó al salir. Gracias por hacerlo público. Si usted no hubiera hablado, ninguna de nosotras habría tenido voz. Esas palabras me dieron más fuerza que cualquier aplauso. A veces, la valentía no se mide por el resultado, sino por la decisión de levantarse. La prensa lo llamó el impostor del lujo. Los reporteros esperaban afuera del juzgado, buscando declaraciones. No dije mucho. Solo quiero paz, respondí. María me tomó del brazo, protegiéndome de las cámaras. Caminamos entre los flashes sin mirar atrás. En el auto, ella me miró y susurró: «Mamá, lo que hiciste fue enorme». «No, hija. Fue necesario». «¿No te da miedo que él salga algún día?» «Sí. Pero hay miedos que se vencen mirándolos de frente». Esa noche, cuando volvimos al ático, el ambiente era distinto. El silencio ya no pesaba tanto. María se sentó en el sofá y me dijo: «Quiero vender este lugar». «Me parece bien. Demasiado mármol para tan poca paz». Reímos con un humor que dolía, pero al menos era nuestro. Empaqué el álbum, la carta, los papeles. Todo iría a manos de la justicia. No quería quedarme con ningún recuerdo suyo, ni siquiera con su olor, que aún flotaba entre las paredes. Mientras me preparaba para dormir, me quedé mirando por la ventana. Madrid seguía viva, indiferente. Pensé en mi esposo,
en lo que habría hecho en mi lugar. Tal vez me habría dicho: el respeto no se mendiga, se defiende. Cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Había ganado algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar: dignidad. A la mañana siguiente, recibí una llamada del inspector. 20 años de prisión, Isabel. Me quedé en silencio. No sentí alegría, ni venganza, solo una paz profunda. Gracias, susurré. Al colgar, miré el cielo despejado. No era el final de la historia, solo el principio de una vida sin sombras. Los días después del juicio se sintieron como un largo amanecer sin sol. La prensa se cansó, los vecinos dejaron de murmurar, y poco a poco el silencio volvió a ocupar la casa. Pero ya no era el mismo silencio. Este era un silencio limpio, sin miedo, sin mentiras. Cada rincón del ático parecía otro. Sin su voz, sin su perfume caro, sin sus risas falsas, el espacio respiraba distinto. El mármol ya no brillaba igual, pero por primera vez, no me importó. La casa había dejado de ser un museo del engaño para convertirse en un refugio de verdad. María pasaba mucho tiempo en el jardín, regando las flores que antes cuidaba el jardinero. Necesito sentir que algo vuelve a crecer, me dijo un día, mientras el agua caía sobre los rosales. Yo solo asentí. La observé en silencio, con orgullo y tristeza. El lujo que la había fascinado ya no le decía nada. Vendió sus bolsos de diseñador, sus joyas, su ropa de gala. No quiero nada que huela a él, explicó. Comprendí que estaba aprendiendo a sanar y que esa limpieza no era de objetos, sino del alma. Una mañana decidimos vender el ático. Empaqué mis cosas sin nostalgia. Dejé atrás los muebles de cuero, los cuadros abstractos, las copas de cristal. No me pertenecían. Cada objeto guardaba una sombra. Contratamos una agencia inmobiliaria y nos hospedamos en un pequeño hotel boutique mientras encontrábamos algo más modesto. El lugar tenía paredes claras, olor a jazmín y un desayuno sencillo, pero delicioso. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin mirar sobre mi hombro. María comenzó a trabajar como diseñadora en una tienda de decoración. Quiero construir belleza sin mentiras, decía. La veía llegar cada tarde con las manos manchadas de pintura, cansada pero feliz. Su sonrisa ya no era la de una mujer enamorada, sino la de alguien que volvió a encontrarse. Yo, en cambio, volví a mis costumbres simples. El café en la mañana, un paseo corto, una llamada al inspector para saber cómo avanzaba el caso. Él siempre me respondía con respeto. Su testimonio ayudó a muchas mujeres, Isabel. Y eso me bastaba. El día que entregamos las llaves del ático, me quedé sola unos minutos frente al ventanal. Desde allí, Madrid se veía inmensa. Toqué el cristal y cerré los ojos. Recordé todo, la primera noche, las sospechas, el miedo, la amenaza. Parecía una vida entera. Adiós, murmuré. No era una despedida triste, era una liberación. Afuera, la ciudad seguía corriendo, indiferente a mi historia. Pero dentro de mí, algo se había detenido, la culpa. Por fin había dejado de cargarla. Nos mudamos a una casa pequeña en las afueras, con un jardín y una cocina luminosa. No tenía mármol ni cortinas de seda, pero era nuestra. Compramos muebles sencillos, reciclamos algunos recuerdos y dejamos espacio para lo nuevo. Aquí sí me siento en casa, dijo María, abrazándome. Yo asentí. En ese momento comprendí que el lujo no está en lo que se ve, sino en lo que se respira. En el respeto, en la calma, en poder dormir sin miedo a que la puerta se abra sola por la noche. Una tarde recibí una carta del tribunal. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Era la confirmación oficial. Todas las propiedades y cuentas habían sido restituidas a las víctimas. También decía que Sergio había sido trasladado a un penal de máxima seguridad. Ya no puede hacer daño, pensé. Pero lo que más me conmovió fue un párrafo final. Su testimonio fue clave para garantizar justicia. Cerré los ojos. A veces la verdad no se celebra con aplausos, sino con silencio y gratitud. Con el tiempo, el nombre de Sergio se desvaneció de las noticias. La gente lo olvidó, como se olvidan los escándalos viejos.
Pero para mí, su sombra se convirtió en lección. Aprendí que incluso el amor puede volverse peligroso si se mezcla con ambición. Aprendí que una mujer herida puede renacer, aunque la vida la haya hecho pedazos. Cada arruga en mi rostro es una marca de guerra, pero también de victoria. Una noche, mientras cenábamos en el jardín, María me preguntó: ¿crees que alguna vez podré amar de nuevo? La miré y sonreí. El amor no es el culpable, hija. Solo elegiste mal. El corazón no se equivoca al sentir, se equivoca al confiar demasiado pronto. Ella se rió entre lágrimas. Entonces aún tengo esperanza. Claro que sí, le respondí. Porque quien sobrevive a una mentira tan grande, ya está lista para amar con verdad. Esa noche dormí profundamente. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles y el aroma de las flores se colaba por la ventana. Me sentí en paz. Había pasado del mármol frío al calor de la madera, del miedo al descanso. La verdad puede ser dura, pero también limpia. Y cuando una mujer la enfrenta, no hay sombra capaz de volver a cubrirla. El día que lo vi por última vez en el tribunal, supe que la justicia humana tenía límites. Sergio se veía más viejo, sin ese brillo de hombre seguro que tanto lo caracterizaba. Me observó desde el banquillo con los ojos vacíos. No había odio, solo resignación. En ese instante entendí que ya no me debía nada, porque lo peor que le puede pasar a un hombre como él no es la cárcel, es perder el poder. Cuando el juez leyó la sentencia definitiva, yo no sentí triunfo. Sentí paz. La paz de quien sobrevivió a su propio infierno. Salí del edificio despacio, acompañada por María. El aire olía a libertad. Caminamos sin hablar, dejando atrás los flashes de los periodistas. Nadie nos seguía, y eso fue suficiente. Me detuve un momento en la esquina y miré hacia el cielo. Pensé en todas las veces que había dudado de mí, en cuántas noches me pregunté si exageraba, si tal vez la culpa era mía por desconfiar. Y ahora entendía que no estaba loca. Que mi instinto, ese que tantos hombres desprecian, había sido mi escudo. En casa, las cosas seguían tranquilas. María trabajaba, los nietos venían a visitarnos, y yo retomé un viejo hábito: escribir. Llenaba cuadernos con pensamientos, con recuerdos, con frases que no me atreví a decir en voz alta. Descubrí que escribir era otra forma de sanar. Cada palabra me devolvía un pedazo de mí. Una tarde, encontré una vieja foto de mi esposo. Estaba en su taller, cubierto de polvo, sonriendo. Lo miré largo rato. Te habría gustado ver cómo lo enfrenté, le dije. No sé si me escuchó, pero sentí su presencia en el aire. El tiempo hizo lo suyo. La rabia se volvió aprendizaje. Las cicatrices se convirtieron en historia. Ya no despertaba con miedo. Ya no revisaba cerraduras ni escuchaba pasos imaginarios. El pasado seguía ahí, pero ya no dolía. Aprendí que la verdadera justicia empieza cuando una deja de esperar disculpas. Nadie me las debía. Lo que necesitaba era perdonarme por haber callado tanto tiempo. Y lo hice. En silencio, frente al espejo, una mañana cualquiera, me miré a los ojos y dije: ya no te culpes, Isabel. Un día, recibí una carta del penal. Era de él. Dudé en abrirla, pero lo hice. La letra era torpe, temblorosa. Decía que estaba enfermo, que quería disculparse, que no sabía cómo había llegado tan lejos. La leí 3 veces. No sentí compasión ni ira. Solo un extraño vacío. Guardé la carta en un cajón y le deseé paz. No por él, sino por mí. Porque entendí que odiar también es una forma de seguir atada. Y yo ya había aprendido a soltar. A veces, por las tardes, me siento en el jardín con una taza de café. Observo las flores que María cuida con tanto cariño. Hay algo sagrado en verlas florecer después del invierno. Cada pétalo me recuerda que el dolor también se transforma, que incluso el suelo más herido puede volver a dar vida. Me gusta ese silencio que ya no asusta. Ese sonido leve del viento moviendo las hojas, como si la casa respirara conmigo. Un fin de semana, organizamos una comida con los vecinos. Todos querían saber cómo estábamos. Reímos, brindamos, y por primera vez no sentí la necesidad de hablar del pasado.
Lo había dejado atrás, como una sombra vieja. Alguien me preguntó, ¿no le gustaría volver a enamorarse? Sonreí. El amor no se busca, llega cuando una ya no lo necesita. Todos rieron, pero yo hablaba en serio. A mi edad, el amor más grande es el que una se tiene a sí misma. Esa noche, antes de dormir, abrí uno de mis cuadernos y escribí una frase: hay heridas que no se cierran con justicia, sino con perdón. Me quedé observándola un rato, sintiendo cómo el alma descansaba. Cerré el cuaderno y apagué la luz. El pasado, por fin, se sentía lejos. El presente tenía un brillo nuevo, un silencio amable, una paz que no dependía de nadie. María entró a mi habitación. ¿Aún estás despierta? Sí, solo pensaba en todo lo que pasó. ¿Y qué piensas? Que sobrevivimos, hija. Y eso ya es suficiente. Se sentó a mi lado y me abrazó. Gracias por no rendirte. Gracias por creerme al final. Nos quedamos así, en silencio, hasta que el sueño nos venció. Al amanecer, el sol iluminó el retrato de mi esposo sobre la cómoda. Le sonreí. Afuera, los pájaros cantaban y el jardín olía a esperanza. Pensé que la vida, a veces, se parece a un juicio sin juez, uno donde la conciencia dicta la sentencia. Y la mía, por fin, estaba en paz. Regresar a Granada fue como volver a respirar después de años conteniendo el aire. La villa seguía en pie, aunque el tiempo había dejado su huella en las paredes. La pintura se había descolorido, las rejas tenían óxido y el jardín parecía dormido. Pero seguía siendo mi casa, el lugar donde construí todo antes de que el lujo y la mentira se metieran en mi vida. Cuando crucé la puerta, el olor a madera vieja y a tierra húmeda me golpeó el alma. Era el aroma del pasado, pero también el del comienzo. María me acompañó durante los primeros días. Pintamos juntas las paredes, limpiamos los muebles y reímos al descubrir viejas fotos escondidas en los cajones. Mira, mamá, tú de joven, con ese vestido rojo, dijo riendo. Era mi favorito, le respondí. Volver a ese espacio fue como recoger las piezas de mí que había dejado regadas por el camino. Cada rincón tenía una historia, cada grieta un recuerdo. Ya no dolía mirar atrás. El tiempo había hecho su trabajo. Los vecinos me recibieron con cariño. Trajeron pan, flores, vino y abrazos sinceros. La echábamos de menos, doña Isabel, me dijo Carmen, la vecina de al lado. Yo también los extrañé, respondí con una sonrisa. Me conmovió ver que, a pesar de todo, el mundo seguía siendo amable. Me contaron que la villa se había quedado vacía después de la muerte de mi esposo, que todos pensaban que ya no volvería. Tenía que cerrar un ciclo, les dije. Y al decirlo, entendí que no hablaba de una casa, sino de mí. Con el tiempo, las flores del jardín comenzaron a florecer de nuevo. Planté rosales blancos, mis favoritos. Cada mañana los regaba mientras el sol se filtraba entre los árboles. Era un ritual de calma, una forma de agradecer. A veces me detenía a escuchar los sonidos del campo, los pájaros, el viento, el murmullo de la fuente. No necesitaba más. Aprendí que la libertad no tiene precio y que la paz es el mayor de los lujos. Un lujo que se gana con verdad. Una tarde, María me llevó un regalo. Era un marco dorado con una foto nuestra, tomada justo el día del juicio. Estábamos abrazadas, con los ojos cansados, pero sonrientes. Para que recuerdes que todo valió la pena, dijo. La coloqué sobre la chimenea, junto a la foto de mi esposo. 2 amores diferentes, 2 batallas ganadas. Me quedé mirándolas un rato. Quédate tranquila, viejo, murmuré. Ya estamos bien. Sentí un nudo en la garganta, pero también una serenidad que no conocía. Por las noches, encendía una vela frente a la ventana y me sentaba a escribir. No sobre el dolor, sino sobre la vida. Sobre la fuerza que aparece cuando todo se rompe. Descubrí que la vejez no es rendición, es sabiduría. Es mirar el pasado sin rencor, entendiendo que cada herida fue una lección. Y en cada palabra que escribía, me reencontraba con la mujer que alguna vez creyó haber desaparecido. Pero no. Solo estaba escondida, esperando el momento de volver a florecer.
Un domingo llegaron mis nietos. Corrían por el jardín riendo, mientras María preparaba limonada. «Esta casa huele a verano», dijo uno de ellos. «Rey». «Huele a familia», respondí. Verlos jugar me devolvía años de vida. No necesitaba más que eso: el ruido de la alegría, la luz del atardecer y la certeza de que todo el dolor tuvo sentido. Cada risa de mis nietos era una victoria contra el pasado. Una noche, mientras caminaba por el jardín, vi el reflejo de la luna en la fuente. Me acerqué y arrojé una moneda. «Por lo vivido y por lo que aún falta», susurré. Cerré los ojos y sentí el viento mover mi cabello. El aire ya no dolía, solo acariciaba. Comprendí que la vida me había quitado cosas, sí, pero también me había devuelto algo que no sabía que seguía ahí: mi dignidad intacta. A veces pienso en todas las mujeres que, como yo, fueron engañadas por alguien que fingía amarlas. Y me gustaría decirles que sí, duele, pero se sobrevive. Que ninguna traición puede borrar la fuerza de quien se levanta. Que el lujo puede deslumbrar, pero la verdad ilumina. Porque la verdad, aunque llegue tarde, siempre llega con el rostro de la libertad. Esa noche dormí con la ventana abierta. El viento entraba suave, trayendo el olor del campo. Escuché el canto de los grillos y sonreí. Por fin entendí que el hogar no es un lugar, es un estado del alma. Cerré los ojos y pensé en todo lo vivido. Había luchado, había llorado, había amado. Y lo había contado todo. A mi manera, había hecho justicia. El amanecer entró por la ventana como un suspiro cálido. La luz se extendía sobre las paredes recién pintadas, acariciando cada objeto, como si el sol quisiera bendecirlo todo. Abrí los ojos y respiré hondo. El aire olía a lavanda, a pan tostado, a vida sencilla. Me incorporé lentamente, escuchando el silencio. No era el silencio del miedo, era uno nuevo, lleno de paz. El tipo de silencio que llega cuando todo lo que debía decirse ya fue dicho. Y entendí que, después de tanto, por fin había llegado mi tiempo de descansar. Salí al jardín con una taza de café caliente. Las flores se abrían al sol, y el canto de los pájaros llenaba el aire. Me senté en la banca de piedra donde solía rezar con mi esposo. «Lo logramos, viejo», murmuré. «Sobrevivimos». Sentí el viento moverse entre los árboles, como si me respondiera. En ese momento comprendí que el amor verdadero no se extingue, solo cambia de forma. A veces se vuelve fuerza, otras memoria. Pero nunca desaparece. Cerré los ojos y dejé que la luz del sol me tocara el rostro. María salió poco después, con el cabello suelto y una sonrisa serena. «Mamá, hoy es un día hermoso». «Sí, hija, lo es. Pero lo que más me gusta es que no necesitamos nada para que lo sea». Nos sentamos juntas, mirando el horizonte. Me di cuenta de que su mirada ya no tenía miedo. Era la misma que tenía cuando era niña y creía que el mundo estaba lleno de promesas. En ese instante supe que había cumplido mi misión: enseñarle que la verdad, por dolorosa que sea, siempre salva. Pasaron unos minutos en silencio. Solo el sonido del viento, las hojas, el agua corriendo en la fuente. Pensé en todas las mujeres que cargan secretos por miedo o vergüenza. En las que se callan porque creen que nadie las escuchará. Ojalá entendieran que la dignidad no tiene edad, que nunca es tarde para recuperar la voz. Yo la recuperé a los 72, cuando todos pensaban que ya no tenía nada que decir. Pero la vida, incluso en su último acto, siempre reserva un escenario para quien no se rinde. Me levanté y entré en la casa. Sobre la mesa estaba el álbum. Lo abrí una última vez. Las fotos viejas, las pruebas, los nombres, todo seguía allí. Pero ya no me pesaban. Eran solo páginas, sombras de algo que ya no podía tocarme. Lo llevé al patio y lo puse en una caja de metal. María me miró desde la puerta. «¿Estás segura?» Asentí. «Sí, hija. Este libro fue mi condena, y hoy será mi libertad». Prendí un fósforo y lo lancé dentro. El fuego empezó lento, luego creció hasta llenar el aire de chispas naranjas. Las llamas reflejaban en mis ojos. No sentí tristeza, sentí alivio.
Cada fotografía quemándose era una parte del pasado que se disolvía. Escuché el crujido del papel, el olor del humo, el sonido de la madera al quebrarse. María me abrazó por detrás. Se acabó, mamá. Sí, hija. Ahora sí se acabó. Nos quedamos mirando el fuego hasta que solo quedaron cenizas. Entonces soplé suavemente, y el viento se las llevó. La verdad ya no necesitaba pruebas. Vivía en nosotras. Esa tarde, los nietos llegaron corriendo. Traían dibujos, risas y abrazos. Me rodearon con sus brazos pequeños, llenándome de vida. Abuela, ¿por qué hueles a humo? Porque el pasado también se quema, mi amor, les dije riendo. Ellos no entendieron, pero me abrazaron más fuerte. Vi a María observándonos desde la puerta, con lágrimas de emoción. Ese era mi legado, no una fortuna, sino una historia de resistencia y amor. Cuando cayó la noche, el cielo se llenó de estrellas. Encendí una vela en la ventana, como hacía mi madre cuando quería recordar a los que amaba. Me quedé mirando la llama, pequeña y firme. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Y entendí que no hay ruina más grande que rendirse, ni riqueza más pura que seguir de pie. Al día siguiente, desperté temprano. La casa olía a pan y a esperanza. María silbaba en la cocina, los niños reían. Abrí las ventanas y dejé que el sol entrara con fuerza. La vida seguía, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de vivirla. Caminé hacia el espejo y vi mi reflejo, las arrugas, las canas, los ojos firmes. Era yo, entera. La mujer que sobrevivió al engaño y eligió la verdad. Miré al cielo y sonreí. Gracias, susurré, sin saber a quién. Tal vez a la vida. Tal vez a mí. Porque entendí que no fui víctima, fui testigo. Que no fui débil, fui humana. Y que cada lágrima que derramé me trajo hasta aquí, a este momento perfecto donde el pasado ya no duele, y el futuro, aunque corto, brilla con una luz limpia, mi propia luz. ¿Alguna vez tuviste que compartir techo con alguien que te hizo sentir invisible? ¿Has amado tanto, que no viste el peligro hasta que el alma gritó más fuerte que el corazón? Si alguna vez te han engañado, traicionado o humillado, por favor, no pienses que eso borra lo que vales. Tú no eres una carga. No eres un error del pasado. Eres la raíz que sostuvo una familia entera cuando todos se tambaleaban. Eres el abrazo que salvó a otros del abismo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Y si hoy te sientes sola, si la casa parece más grande que tus fuerzas, recuerda esto. El lujo no está en los techos de mármol ni en los relojes caros. El verdadero lujo está en seguir viva con el alma limpia, en tener memoria, coraje y un corazón que aún sabe perdonar sin rendirse. Isabel, esa madre que enfrentó al peligro en silencio, también tuvo miedo, también lloró a escondidas. Pero al final, descubrió que la verdad brilla más que cualquier cristal y que la dignidad no se roba, se conquista cada día. Así que levanta la cabeza, incluso si el mundo la quiere ver agachada. Porque todavía hay historias por escribir, risas por compartir y amaneceres esperándote con paciencia. Tu valor no caduca. Tu historia no termina aquí. Y cuando aprendas a sentarte en tu propia mesa, con paz en el alma y gratitud en la mirada. Hasta quienes te traicionaron entenderán que no hay mayor triunfo que seguir de pie con el corazón intacto. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu comentario y acompáñanos. Porque aquí, en cada historia, recordamos algo muy simple pero poderoso. Aún hay belleza por vivir, incluso después de la tormenta. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no tienes idea de lo que vivió una mujer cuando descubrió a su nuera lanzando una maleta al lago y decidió seguirla en silencio. No gritó, no huyó, pero lo que escuchó después cambió su vida para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre Escapé de la casa de mi hijo después de ver a mi nuera lanzar una maleta al lago. Lo que oí después, porque el final te dejará sin aliento. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.